y querido hermano Héctor Díaz Montenegro. Gracias, querido hermano Juan Eduardo. Grandes maestros, grandes maestras, respetables hermanos, respetables hermanas. La Confederación de Masonerías Simbólicas CIMAS agradece la participación a este primer seminario sobre masonería y alquimia. Debo agradecer a las audiencias que han hecho o que han estado presentes en todas estas noches. La Federación Colombiana de Logias Masónicas, la Gran Logia Central de Colombia, Gran Logia Constitucional del Perú, Gran Logia del Auto Ecuatoriano, Gran Logia del Norte de Colombia, Gran Logia Femenina de Rumania, Gran Logia Mixta de Chile, Gran Logia Nacional de Memphis Misraín de Chile, Gran Logia Oriental del Perú, Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, Gran Oriente de Chile, Gran Oriente de México, Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era Groene, Gran Oriente Federal de la República Argentina, Gran Oriente Latinoamericano Gola, Gran Oriente Mixto Universal del Perú, Gran Oriente Nacional de Puerto Rico y el Gran Oriente Simbólico del Perú. Para todos los representantes, los grandes maestros, para ustedes, mis agradecimientos a nombre del directorio y a nombre de CIMAS por la brillante participación que han tenido en este seminario. Vamos a continuar con el seminario. Como siempre, los participantes deberán tener sus micrófonos apagados mientras dure la charla. Las preguntas se pueden hacer por chat y serán respondidas al final de la presentación. Hay dos coanfitriones de la plataforma, la querida hermana Candy Abad y el querido hermano Juan Eduardo Galleguillo. Cualquier consulta están ellos disponibles para contestar sus respuestas. Y después al final les voy a informar sobre los diplomas y sobre lo que va a venir en el futuro. Ahora no quiero alargarme más para dejar con el seminario a nuestro querido hermano expositor Josué Ormazábal. Querido hermano Josué, tenéis la palabra. Muy buenas noches, ilustres, poderosos, serenísimos, grandes maestros y maestras. Ilustre y poderoso hermano Héctor Díaz Montenegro, presidente de CIMAS. Venerables hermanas y hermanos todos, sean bienvenidos. Desde ya agradezco una vez más, como cada semana, vuestro interés por esta humilde exposición. Y para aprovechar el tiempo, entonces, vamos a comenzar nuevamente a analizar la presentación que nos convoca el día de hoy. Muy bien. Como habíamos visto en nuestra reunión anterior, esta presentación intentaba hacer una especie de resumen sobre las principales ideas que hemos ido recorriendo a lo largo de este seminario. Y de alguna forma, ¿cierto? Habría que recordar que lo primero que se dijo al iniciar estas conferencias fue que el propósito que perseguíamos con este trabajo era tratar de revisar si existe hoy día claridad respecto a las nociones que podríamos tener de en qué consiste la iniciación masónica, ¿cierto? Y lo más importante tal vez, que tiene mucho que ver con ese compromiso que exige la orden de permanencia, de esfuerzo personal por parte de cada uno de nosotros, ¿cierto? Es tener claridad cuál es el objetivo que perseguimos al solicitar ingresar a esta orden y al permanecer en ella. Y eso también nos habla del objetivo de la masonería como institución, porque eso nos permite explicar por qué esta institución ha logrado preservarse, perseverar en su trabajo a lo largo de las distintas épocas que ha atravesado, ¿cierto? Desde sus orígenes, ¿cierto? Remoto.
Y decíamos que para comprender un poco esta idea del telos, del propósito, de la finalidad tanto del procedimiento de iniciación, dividido en etapas graduales, ¿cierto?, en los grados simbólicos de la masonería, y del propósito de la institución, ¿cierto?, que justifica su existencia. Y vamos a recurrir a la herramienta fundamental de la masonería, que es el lenguaje simbólico. Y nos remitíamos entonces a los símbolos que coronan las escalas de grado, ¿cierto?, de diversos ritos, y encontramos en ellos, ¿cierto?, algunas semejanzas, correspondencias, que nos hablaban de que uno de los elementos simbólicos más destacados en este conjunto de símbolos que coronan la escala jerárquica serían aquellos alusivos al concepto de la gran obra. Por tanto, deducíamos entonces que si se trata de explicar cuál es el propósito que persigue nuestra institución, bien podríamos decir que el concepto de la gran obra tal vez sea de una forma de definir esta meta a perseguir. Y como la gran obra es una idea que proviene de una doctrina llamada la alquimia, entonces íbamos a vernos obligados a desentrañar qué se significaba este concepto desde esa perspectiva. Así es como llegamos entonces al estudio que nos convoca, titulado Masonería y Alquimia. Luego, desde esta perspectiva, la alquimia, decíamos, ¿cierto?, propone que para la consecución de la gran meta espiritual que profesa dicha escuela, que es la gran obra, se requería de un primer gran requisito que era estar en posesión o haber logrado conseguir fabricar lo que se llama la piedra filosofal, ¿cierto? Y para ello, ¿cierto? Analizábamos a un autor que era Jeroen Kos, y este nos daba la idea de que la piedra filosofal se podría entender como la medicina de los tres reinos, el concepto que resultaba sumamente críptico en un principio, y del cual dimos algunas alusiones, todas igualmente valiosas y que van a seguir siendo vigentes para lo que vamos a tratar el día de hoy. También decíamos que según este autor, la piedra filosofal en su fabricación reconoce al menos tres grandes ciclos, ¿cierto? Para comprender en qué consistía cada uno de estos ciclos tuvimos que remontarnos a nociones del hermetismo contempladas en el Pimandro y también ratificadas en mitologías comparadas de otras escuelas también de la misma época. Y ahí descubríamos la cosmovisión, ¿cierto?, hermética, alquímica y cabalista, que nos decía que el mundo fue creado por una entidad que emanó un vehículo energético desde su seno, que recibe diversos nombres, y que este vehículo fue vibrando y expandiéndose como luz por el universo, y fue dando origen a lo que hoy día conocemos como los mundos invisibles o mundos ocultos del universo, que en alquimia se reconocen representados como los cuatro elementos de los filósofos: fuego filosofal, aire, agua y tierra. Y decíamos entonces que estos serían representativos de distintas dimensiones en las que está estructurado el cosmos. Y otra característica fundamental de ese elemento era el hecho de que esta energía, esta emanación divina, era al mismo tiempo una entidad de naturaleza mental, era al mismo tiempo un ser vivo, vale decir, una entidad dotada de conciencia, ¿cierto? Y en ese aspecto, ¿cierto?, entendíamos que había ahí un elemento dentro de este Alcaet, de este Ein Sofaur, de este fuego cósmico, que sería lo que conocemos bajo el nombre de mónadas, nitrosot, ¿cierto?, espérmatas, y entendíamos que eran pequeñas unidades de conciencia contenidas dentro de este pensamiento divino, y que serían la raíz arquetípica de lo que van a ser todas las formas de vida que van a ir surgiendo una vez que aparece la creación física. O sea, esta dimensión representada en el elemento tierra a nivel simbólico y que corresponde a la dimensión temporoespacial, va a ser habitada por distintos tipos de seres
cuyo germen de vida está depositado en ese fuego cósmico, y ese germen recibía el nombre de mónada, espermata, chispas, etc. También decíamos entonces que esta energía atravesaba, ¿cierto?, en su viaje a la creación de este plano físico, distintos estadios, y el primero de ellos fue el reino mineral, luego el vegetal, el animal y por último el humano. En cada una de esas obras que realizó este espíritu cósmico, fue desarrollando ciertas particularidades como la construcción de átomos en el plano mineral, el desarrollo de una especie de sensibilidad en el vegetal, un protointelecto y una fuerza similar a la voluntad humana llamada instintos, que caracterizarían al reino animal, y lo que se supone caracteriza a este cuarto nivel de creación en esta dimensión por parte de este elemento anímico espiritual llamado, ¿cierto?, Alcaech, sería el dotar a la especie humana de una particularidad que los demás reinos no se apreció, que fue el desarrollo de la conciencia. Vale decir, este elemento subjetivo, el psiquismo humano, que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, de que somos una entidad separada de lo que nos rodea, que somos distintos a otros miembros de nuestra misma especie. Esa noción de conciencia es la tarea a desarrollar por este espíritu encarnado en esta línea evolutiva llamada reino humano, ¿cierto? Y que lo diferencia de los aprendizajes que realizó en los otros reinos. Desde esa perspectiva, entonces, entendíamos que cuando hablamos de la iniciación masónica, las 4 pruebas simbólicas que caracterizan a la mayoría de los ritos masónicos como parte de la iniciación en primer grado, bien podrían ser entendidas desde esa perspectiva como representativas de estas etapas que atravesó nuestra mónada y el espíritu cósmico o entidad creadora, ¿cierto?, cuando descendió desde el plano de las causas, atravesando los 4 mundos, ¿cierto?, y generando en la dimensión temporoespacial los 4 reinos. Así, como bien digo, estas 4 pruebas serían representativas entonces de la encarnación del espíritu en la materia, ¿cierto?, hasta llegar a construir la línea evolutiva humana. Por otra parte, también podemos entender, ¿cierto?, que estas mismas 4 pruebas nos hablan de un símbolo que se aplicaría en este caso al segundo ciclo de fabricación de la piedra. Y decíamos que ese segundo ciclo comenzaba cuando el espíritu creador había llegado al reino animal y comenzaba su evolución en el reino humano. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, hermano? Si por favor pudieran silenciarlo, gracias. Entonces, el segundo ciclo de fabricación de la piedra filosofal comenzaba cuando este espíritu encarnaba por primera vez en el reino humano, ¿cierto? Y desde esa perspectiva se dice que así como este espíritu creando los mundos invisibles fue desarrollando habilidades al crear los 4 planos de la creación, los 4 mundos, también desarrolló habilidades creando los 4 reinos. Entonces, encarnando en este mundo, esta conciencia, que es el don que va a desarrollar, se va a realizar trabajando en su interior a través de 4 vehículos que son, de alguna manera, la respuesta evolutiva, el aprendizaje que hizo esta mónada atravesando las etapas de creación previa que ya describí. Así es como encarna en el mundo humano, ¿cierto?, dotado de 4 grandes vehículos llamados, ¿cierto?, el saturnial, el lunar o elemento plata, ¿cierto?, el mercurial y el oro filosofal. Estos son, simbólicamente hablando, los productos con los que encarna el alma humana y que se van a relacionar directamente con su cuerpo físico y con los componentes de la anatomía oculta del alma humana, tal como lo vimos en clases anteriores.
Así como son 4 los vehículos y nuestra misión en este plano es desarrollar conciencia, esto se va a hacer trabajando específicas tareas con cada uno de estos vehículos, y desde la alquimia a esa operación se le llamaba los 4 tiempos de la obra, y se dividían en la obra al negro, al blanco, al rojo y al oro filosófico, los que podríamos hacer coincidir también con los 4 grados de la iniciación masónica, ¿cierto? Incluyendo en el 4º grado la categoría de maestro instalado. También esta misma lectura nos hablaba de que llega un momento en que haciendo estos trabajos del alma humana, de ir depurando sus vehículos, lo que va pasando internamente y como consecuencia de cada obra es que va recuperando la conciencia que está depositada en su alma sobre la existencia de los planos invisibles del universo. Por tanto, además de ser un trabajo de transformación, se gana conciencia en cada una de estas operaciones, porque estas operaciones nos permiten, primero, salir de la dimensión física, temporoespacial, y pasar a un estado en el cual empezamos a percibir fenómenos que corresponden al plano astral inferior, luego al plano astral superior, y si el avance espiritual de esta persona es tan alto, podría llegar incluso a tomar contacto con el plano más alto de la creación, que es el plano causal. Por tanto, es al mismo tiempo un viaje al interior del alma, desarrollando conciencia en cada vehículo, y paralelo a ello, un viaje al interior de las dimensiones invisibles del universo. Por último, esto concluía en el hecho de que todo este trabajo que está haciendo el alma en esta encarnación es de alguna manera preparatorio para el proceso que va a hacer una vez que fallezca en el plano físico, porque el alma, una vez desencarnada, va a tener que atravesar en su regreso, ¿cierto?, a la fuente de donde emanó este plano de las causas, estos distintos niveles en los que está compuesto el universo. Por tanto, el desarrollo de este entrenamiento en esta encarnación va a ser factible que él pueda cumplir con su destino, con su meta final, que es volver a esa fuente, ¿cierto? Y eso sería significativo o estaría representado en ese símbolo que analizábamos al principio y al que llamábamos la gran obra o meta final de la alquimia. Por tanto, en resumen, la masonería contendría las claves herméticas de todo el proceso de involución, ¿cierto?, encarnación en la materia por parte del alma, atravesar los 4 reinos, ingresar al reino humano, perfeccionarse a través de distintas encarnaciones en este plano para incrementar su grado de conciencia, lo que significaría ir fabricando mayores cantidades de piedra filosofal, para luego estar en la etapa, ¿cierto?, de la gran iniciación o el tercer ciclo de la fabricación de la piedra, que es aquel que nos permite empezar a prepararnos para el ascenso por los planos espirituales, ¿cierto?, y reintegrarnos a la fuente. Lo que decíamos en otras nomenclaturas se entiende como poner fin a la rueda de las reencarnaciones. Eso es, a grandes rasgos, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora. Y lo que nos queda en esta clase analizar es cómo esto se aplica al tercer grado y la iniciación del maestro masón, al cual hemos llamado, conforme a la literatura iniciática, la gran prueba de la iniciación masónica. Luego, para contextualizar, antes de analizar alquímicamente las nociones simbólicas del tercer grado, haremos un recuerdo de cuál es, a grandes rasgos, el mito, ¿cierto?, que define la enseñanza en el tercer grado. Y recordábamos que la alegoría habla de un maestro arquitecto llamado Hiram Abiy, ¿cierto?, que un día, luego de haber hecho sus oraciones, deambulaba inspeccionando el templo de Jerusalén, que estaba en proceso de construcción, cuando es, ¿cierto?, tomado por asalto progresivamente por 3 compañeros de una categoría jerárquica superior, ¿cierto?, y que cada uno de ellos a su turno le exige que le entregue los secretos de la arquitectura.
¿cierto? Los secretos del oficio de la construcción. Y le responde a cada cual que no ha llegado el momento para entregarle tales secretos porque no están preparados, no se han desarrollado lo suficiente, y en respuesta de aquello, cada uno su turno, le encesta un golpe, ¿cierto? Luego un segundo golpe y luego un tercer golpe. Y estos 3 golpes terminan provocando entonces el asesinato, la muerte del arquitecto. ¿Ok? Siendo así, quisiera hacer una mención que encontramos una pequeña variación en distintas versiones rituales, porque en una de ellas se habla de que los golpes, ¿cierto?, que hacen estos 3 malos compañeros, serían primero en un hombro, luego en el otro y por último en la cabeza, ¿cierto? Con 3 herramientas, cada cual más contundente que la otra. Mientras que en la versión de Emulation Working encontramos una diferencia muy curiosa porque según el relato los golpes se dan, ¿cierto? Primero en la sien izquierda, luego la derecha y por último en la frente. Siendo así, este pequeño matiz ya resulta interesante para nosotros porque si hablábamos al principio de esta conferencia que el trabajo de la alquimia en el fondo significa sublimar los elementos metafísicos del alma y que estos eran calentados en un atanor que estaba compuesto por nuestra aura y que el matraz, ¿cierto? De alguna manera, y este atanor acusaban una estructura interna como de cañerillas, de conductos, donde estos fermentos espirituales son calentados en manera cíclica y el objetivo de ello es ir sublimando, ¿cierto?, su constitución para ir ganando conciencia y fabricar en definitiva la piedra filosofal. Esto podría relacionarse entonces con los 3 golpes que recibe el maestro en la versión más popular, que son en los hombros y en la cabeza, porque serían físicamente representativos de los 3 canales de la energía Kundalini que recorre el aura y que alimenta los 7 centros o chakras que dan origen a los 7 niveles ocultos del alma humana. Mientras que por otro lado, si analizamos la misma alegoría desde la perspectiva de Emulation Working, los 3 golpes que se dan en la cabeza podrían parecer estar haciendo alusión a esas etapas de la evolución física que experimentó el hombre para llegar a ser el Homo sapiens que conocemos hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice que el cerebro se fue desarrollando gradualmente por etapas y así podríamos entender que los 2 golpes en las sienes están hablando de la actividad intelectual que se produce gracias al hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, y el tercer golpe sería significativo del lóbulo frontal. O sea, estamos hablando de las 3 funciones que describen a la mente humana y que de alguna u otra manera serían las responsables de que el hombre actual haya perdido su capacidad de estar en contacto con los planos invisibles de la creación. Capacidad que se supone se encuentra depositada latentemente, o sea, dormida, en una parte del cerebro que está relacionado con el hipotálamo, la glándula pineal, el cuerpo calloso, etc. Ambos simbolismos muy crípticos y muy profundos, por cierto. Luego, si es así, entonces podemos entender que esta alegoría lo que nos está hablando es que estos 3 compañeros son estos 3 vehículos que son hijos o producto de la evolución que hizo el espíritu atravesando los 3 reinos, y por eso el saturnial corresponde al mineral, el lunar corresponde al vegetal y el mercurial al reino animal, ¿cierto? Y el asesinar a Hiram en el fondo implica que lo que estos cuerpos querían era algo que solo Hiram o la mónada, este elemento espiritual que nos compone en última instancia, solo él posee. Y según el lenguaje simbólico, serían los secretos de la construcción. Vale decir, la mónada, al haber atravesado los planos de creación
del universo, y luego la construcción de los reinos, se fue haciendo experta en la habilidad de crear realidades y por ende poder transformarlas. Y cuando encarnan este plano, los vehículos inferiores de la personalidad desean, ¿cierto?, tener la posibilidad de satisfacer sus particulares apetitos y están impedidos de hacerlo porque son reactivos a los estímulos del entorno, a diferencia de la mónada o el elemento espiritual que tiene la posibilidad de crear y por ende transformar a su antojo la realidad en la que habita. Eso sería simbólicamente esta sabiduría del arquitecto del universo que es también depositada al interior de la parte más sublime del alma humana representada por el maestro Irán. Y como estos cuerpos no han evolucionado, entonces la mónada no puede transmitir esta evolución, este conocimiento, y ahí es donde el mito nos dice que Irán les niega revelarles estos secretos, porque la naturaleza de los vehículos los hace incompatibles con un atributo que solo la espiritualidad es capaz de ejercer. Así es como entonces su asesinato y posterior sepultura son simbólicos de la mónada sepultada al interior de estos tres vehículos inferiores. Perdón. Y ratifica lo que acabo de decir, el hecho de que si entendemos que los tres malos compañeros son simbólicos de estos tres vehículos que atrapan a esta mónada, podemos perfectamente ratificarlo al ver que el nombre que se le da a estos tres grandes defectos, ¿cierto?, representados por estas tres personas que traicionan a su maestro, son los tres grandes vicios de la ambición, fanatismo e ignorancia. Y simbólicamente podemos entender que la ambición hace alusión a aquel cuerpo saturnial que se define por ser un cuerpo apetitivo, lleno de deseos. Por eso se le llama, ¿cierto?, ambición. Luego el fanatismo estaría relacionado con el segundo de los vehículos, que es el lunar, ¿cierto? Y que, como ya sabemos, su naturaleza es de carácter sensible y emotiva. Por tanto, el desborde de las emociones se entiende, ¿cierto?, como origen del fanatismo o este gran vicio que representa este segundo mal compañero. Y el tercer mal compañero es la ignorancia. Y la ignorancia es cuando nuestra mente, el elemento intelectual, representado por el cuerpo mercurial, ¿cierto?, se encuentra cegado por la información que le entregan los cinco sentidos y es incapaz de asimilar en sus procesos cognitivos otra información que no sea esta que nos entrega la dimensión temporoespacial. Así entendemos que toda esta teoría se va ratificando crípticamente con esta leyenda simbólica. Ahora bien, esto implica entonces que estos tres cuerpos son los destinatarios de la obra alquímica en la que se divide la iniciación masónica. Y el trabajo que habremos de hacer con cada cuerpo es, como ya dijimos, representado por la obra al negro, al blanco, al rojo y el oro filosofal, siendo la primera aquella que corresponde a la disolución de los apegos del cuerpo físico instintivo, mientras que la obra al blanco, al rojo y el oro filosofal corresponden a tareas de sublimación, vale decir, de elevar los niveles de conciencia con los que funciona cada uno de esos vehículos. Si me dan un segundo. Perfecto. Entonces, ahora bien, la ceremonia del tercer grado nos dice que una vez que el maestro Irán fue asesinado, ¿cierto? Se le intentó buscar, ¿cierto? Se intentó buscar y recuperar su cadáver, y lo primero que ocurre es que hay un primer maestro de la logia que representa a uno de los compañeros del mito,
pero no de los asesinos, sino que los demás compañeros que estaban de duelo por el fallecimiento del maestro. Uno de los compañeros sale en búsqueda del cadáver y una vez que es hallado el tumulto, se le intenta, ¿cierto?, sacar de este sepulcro. Y este compañero no es capaz de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ese trabajo de ir en búsqueda del cadáver y de intentar sacarlo del cadalso es simbólicamente representativo del trabajo alquímico que hacemos con nuestro cuerpo saturnial o la obra al negro. El segundo viaje, ¿cierto?, que también se hace en pos de recuperar, ¿cierto?, al maestro Irán de su cadalso, representa, por ende, el trabajo de la obra al blanco, que se hace con el cuerpo lunar, el nivel emocional del propio candidato. Y lo propio ocurre también con el tercer viaje, que representa el trabajo de transmutación del elemento intelectual o mercurial, ¿cierto?, que compone nuestros vehículos inferiores. Lo curioso de esto es que la leyenda nos dice que con la transmutación de uno de los vehículos no es suficiente para recuperar la conciencia y la sabiduría que es poseída por nuestra mónada representada por Irán. Tampoco va a ser suficiente transmutar el nivel físico y emocional, sino que se va a requerir haber hecho un trabajo de regeneración de estos tres vehículos para recién ahí poder tomar contacto y sacar de la sepultura en la que está aprisionado nuestro elemento espiritual representado por Irán. Entonces, eso nos dice que, como ya les mencionaba anteriormente, estas obras alquímicas se hacen utilizando el nivel de conciencia de cada uno de estos vehículos, pero paralelo a ello y justamente a consecuencia de ese trabajo es que se va aumentando en conciencia, el individuo se va desarrollando y se espera que pueda llegar a tener contacto con realidades más allá de la física, que es justamente las realidades espirituales que están por encima de la realidad en que estamos actualmente nosotros. Y eso de alguna forma también implica recuperar al maestro Irán. ¿Por qué? Porque el maestro Irán es el portador del conocimiento de las leyes que rigen esos universos. Ahora bien, cuando en la ceremonia se reúnen estos tres cuerpos que ya han sido sublimados, estos tres son capaces de sacar el cadáver del sepulcro, ¿cierto? Y lo hacen con dice, un especial método, ¿cierto? Según el ritual masónico, que consiste en lo que conocemos los 5 puntos de perfección. ¿Y cómo comprendemos estos 5 puntos de perfección? Señala que uno de ellos es pie con pie, ¿cierto? Y el pie con pie alude al trabajo en el cuerpo saturnial, ¿cierto? Y eso se relaciona con un centro de conciencia y energético del alma humana que está representado en la Cábala por la esfera de Yesod, ¿cierto? Y está asociado a los pies y específicamente a las sandalias. Luego un segundo punto de la perfección del maestro es rodilla con rodilla y habla de transmutar el cuerpo emocional, ¿cierto? Luego el pecho con pecho nuevamente nos recuerda el trabajo que debemos hacer de transmutar el elemento mental o mercurial. La mano en la espalda, que sería el cuarto punto de la perfección del maestro, implica la activación del centro laringio, alusivo al estado de conciencia de la mónada, ¿cierto? O el oro filosofal, porque desde ahí en adelante nos vamos, ¿cierto?, dejando penetrar por la influencia de nuestro elemento más sublime, que es el espíritu o mónada representada por Irán. Las manos en forma de garra, ¿cierto?, coronan este procedimiento hermético de recuperar la dimensión espiritual dormida detrás de mi personalidad, ¿cierto? Porque implica la separación de lo transitorio, ¿cierto?, de lo inmanente, imperecedero, o sea, separar la confusión que se produce a nivel de experiencia humana
cuando en mi mente yo no logro distinguir lo que es transitorio y lo que es trascendente, lo que es importante de lo que es relativo. ¿Por qué? Porque en el estado de limitación cognitiva que tiene todo ser humano, está impedido de comprender cuál es el real propósito de su existencia, con qué fin está acá y cuál es la forma en que debe vivir su vida para cumplir con el destino al que ha venido a este plano, ¿cierto? Entonces, el trabajo con estos 4 niveles, ¿cierto? Estos 4 vehículos, más esta habilidad de disolver y coagular, representado en el símbolo de la garra del maestro, son en el fondo una metodología velada en símbolos de cómo debemos trabajar nuestro perfeccionamiento personal y también espiritual. Ahora bien, el candidato representa, una vez que es sacado del sepulcro, representa al maestro Irán, ¿cierto? Que es resucitado gracias al trabajo que se ha hecho de transmutación y sus vehículos ya mencionados. Luego, este trabajo que se debería hacer, que implica toda una transformación interna, donde la introspección resulta fundamental y gradual y más profunda cada vez según el estado de avance en nuestra carrera iniciática, se termina traduciendo en que vamos a lograr sustituir, ¿cierto?, los estados de conciencia que teníamos en estado, cuando estábamos en calidad de profano, por una nueva forma de experimentar la vida y de comprender la realidad. Y estos estados de conciencia también se asocian a las labores espirituales que corresponde realizar a cada uno de los 7 centros, ¿cierto?, energéticos que componen como ya dijimos, la anatomía oculta y que son los encargados del funcionamiento adecuado de los niveles energéticos que componen nuestra alma. Así, el primer estado que corresponde al cuerpo saturnial está normalmente asociado a una predisposición subconsciente de miedo, ¿cierto?, a la realidad que enfrentamos y que viene de las primeras épocas de la humanidad, donde el hombre se veía atemorizado por el medio ambiente y por los elementos de la naturaleza. Y ese se debe vencer desarrollando un cambio de actitud, sometiendo el miedo gracias a una permanente disciplina de desapego, de alguna manera de destrucción de nuestros instintos más apetitivos y irnos desapegando, soltando de la influencia que el miedo subconscientemente ejerce en nuestra personalidad. Igual cosa en el segundo centro se deberá sustituir el sentimiento de culpa por el autoperdón y el perdón hacia los otros. El tercer nivel se trabaja sustituyendo la vergüenza por la actitud coherente, por la acción auténtica, por la integridad ética. El cuarto nivel está asociado a transformar el sufrimiento en comprensión, ¿cierto? Ser capaz de comprender la realidad de una manera que me permita aceptarla, lo que va a ir progresivamente disminuyendo los niveles de sufrimiento que el alma experimenta cuando no posee la capacidad de comprender las leyes que rigen la vida humana y, por ende, la dimensión espiritual también. El quinto estado de conciencia que debemos transmutar tiene que ver con la capacidad del autoengaño, con la personalidad que permanentemente se justifica tratando de defender sus posturas. Eso se debe cambiar aceptando la realidad. El sexto se hace transmutando el individualismo por la responsabilidad, la participación, el amor al prójimo. Y el séptimo estado de conciencia que debemos lograr generar es cambiar de la posesividad, ¿cierto?, a la disolución del yo. Vale decir, entender y aceptar que somos parte de un organismo más grande, que no todo se trata de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo necesito, porque el alma humana está llamada a un propósito más grande que su propia satisfacción. Y ese propósito en masonería lo llamamos
el servicio a los planes del gran arquitecto del universo, vale decir, ocupar el lugar que nos corresponde en la obra de construcción universal que esta mente divina está llamada a realizar. Toda esta información se puede resumir entonces en este símbolo que nos muestra. Esto corresponde a una versión de algunos grados muy antiguos de la masonería, ¿cierto? Principalmente de la línea de los Ancients, donde muestra a 3 maestros que están funcionados como uno solo. Y nos da a entender exactamente lo mismo que hemos dicho, que debemos sublimar nuestros vehículos y rescatar lo más elevado que podamos obtener de cada uno de ellos, y que con esos 3 fermentos vamos construyendo una mónada, un oro espiritual cada vez más poderoso, y eso de encarnación en encarnación se va transformando en una evolución espiritual que nos permite, ¿cierto?, avanzar más rápidamente en la vida, y también llegar al punto de empezar a servir a los demás como un instrumento para la evolución de otras almas, y estar en esa etapa que la alquimia llama, ¿cierto?, la proyección y la multiplicación de la piedra, que implica también un logro que va desarrollando el alma, que le permite transformar la realidad con los poderes espirituales que ha ido desarrollando a lo largo del trabajo interno que ha realizado durante sus múltiples reencarnaciones. Todo esto se puede entonces poner en correlato con esta frase que todos los masones alguna vez escuchamos y que siempre nos costó un poco comprender, y que dice que 3 la dirigen, 5 la iluminan y 7 la hacen justa y perfecta. O sea, esta frase que se explica desde diversos sentidos cuadra perfectamente con una síntesis de todo el trabajo alquímico que podríamos creer que la masonería nos invita a hacer, porque son 3 los cuerpos que habrán de ser transmutados, 5 los centros que habrán de ser activados, y 7 los estados de conciencia que deben generarse en reemplazo de los estados de inconsciencia en los que se encontraba el alma humana al principio de sus encarnaciones. Al hacer este camino de 3, 5 y 7, nuestra alma se convierte en un templo o logia justa y perfecta donde puede morar la divina presencia, la Shekinah o el gran arquitecto, a través de la actividad consciente que emana de nuestro Iram Aviv, mónada o yo espiritual. Así las cosas, ese estado de iluminación, nosotros decíamos que se relacionaba con los colores del mandil, y en particular el oro filosofal, el más elevado de los 4 vehículos de la alquimia, ¿cierto? Era asociado al concepto de Osiris en la religión egipcia, y como explicábamos, este término hacía alusión no solo a un dios, sino a un grado iniciático. Y ese grado iniciático correspondía a aquel que había logrado sublimar estos 3 vehículos, ¿cierto? Y despertar su conciencia espiritual. Y como ya hemos dicho, también podría referirse a aquel que, habiendo hecho eso, ha conseguido comenzar a tener experiencias, ¿cierto?, de contacto con las realidades sutiles o espirituales en las que se compone el universo. Y este texto nos dice: Osiris se levanta de nuevo. Una frase que está grabada, ¿cierto?, en las antiguas procesiones de Egipto, según un gran conocedor del rito egipcio, el rito masónico egipcio, que es Robert Ambelén. Perdón. Anterior. Otra alusión que nos habla de este estado, ¿cierto?, de construcción del oro espiritual, o el comienzo del tercer ciclo de la piedra filosofal, cuando el alma ya se está acercando a la maestría, lo encontramos en Corintios, ¿cierto?, donde se nos habla
de que se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual, ¿cierto? Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. O sea, aquí tenemos, ¿cierto?, que hay una justificación, por ejemplo, decía yo, para esa afirmación de algunos viejos masones de Mulation Working que dicen que el color de su mandil, el azul celeste, corresponde a un secreto iniciático conocido también como el sacerdocio de Enoc y Melquisedec. O sea, ellos tendrían muy veladamente el propósito de conseguir esta gran obra que está representada simbólicamente en ese color celeste de su mandil. Ahora bien, aquí vemos un gráfico donde aparece el símbolo que originalmente utilizábamos al abrir este seminario y que hablaba de la Ogdoada, ¿cierto? Y esta Ogdoada ahora podemos comprenderla como el trabajo que hace el alma, ¿cierto?, depurando los 4 niveles o vehículos en los que está estructurada según la alquimia, y en la medida que va trabajando cada uno de esos vehículos, va tomando paralelamente contacto con cada una de las 4 dimensiones, ¿cierto?, en las cuales está construido el universo. Esto sería, en síntesis, lo que podríamos entender por gran obra y que sería el paso o requisito para salir de la rueda de las reencarnaciones o, como hablan algunos rituales, la reintegración final, ¿cierto? Y curiosamente vemos que este símbolo que está representado en los altos grados de algunos ritos masónicos, geométricamente parece estar oculto detrás del símbolo que define a toda la masonería, que es la escuadra y el compás. Vale decir, creemos que ambos dos símbolos nos están hablando de la misma gran obra, pero en un lenguaje obviamente separado según el nivel de conocimiento que cada hermano en su jerarquía posee. Antes de avanzar con esta última presentación y aprovechando los pocos minutos que me quedan, quiero citar como prueba de racionalidad de los argumentos que hemos dado para tratar de interpretar cuál sería el propósito, ¿cierto?, de la masonería según el lenguaje alquímico que hemos analizado tan latamente. Un documento, ¿cierto?, que está tomado de el ritual masónico de Mulation Working. Y en el tercer grado, antes de la ceremonia, el venerable maestro realiza la siguiente oración. Dios Todopoderoso, arquitecto y gobernador del universo, por cuyo mandato creador al principio todas las cosas fueron hechas, nosotros frágiles criaturas de vuestra providencia humildemente os imploramos derraméis sobre esta convocación, o sea, esta logia, congregada en vuestro santo nombre, el continuo rocío de vuestra bendición. Especialmente os suplicamos conceder vuestra gracia a vuestro siervo, vale decir el candidato, quien se ofrece como candidato a compartir con nosotros los misterios santísimos de un maestro masón, dotarle con tal fortaleza para que en la hora de prueba no desfallezca, sino que, pasando con seguridad bajo vuestra protección, a través del valle sombrío de la muerte, pueda finalmente levantarse de la tumba de transgresión para brillar como las estrellas por siempre jamás. Ahora bien, sabemos perfectamente que la masonería en ningún momento pretende que nosotros aprendamos a resucitar físicamente. Por tanto, esta oración sería una locura, sería descabellada si la pretendiéramos entender literalmente como lo que está diciendo ahí, pasar por el valle sombrío de la muerte y pueda levantarse de la tumba. Por tanto, la masonería lo que pretende es hacer un trabajo espiritual con nosotros que debe entenderse obviamente en base al lenguaje espiritual que venimos analizando.
pero su origen histórico de toda la doctrina que habla de estos procesos de transformación que están destinados a permitir que el alma que ha descendido a la tierra pueda, desde el estado encarnado en el que se encuentra, ser capaz de contemplar su naturaleza espiritual y los demás reinos, ¿cierto?, en los que habita su alma, o esta existencia multidimensional, proviene, según la evidencia arqueológica, de los antiguos misterios egipcios. En los antiguos misterios egipcios existía un rito que se llamaba la coronación y se aplicaba cuando un hijo del faraón, ¿cierto?, iba a sucederle en el trono a causa de la muerte del faraón. En ese momento, el faraón adquiría la denominación de Osiris, vale decir, aquel que está destinado a volver al plano espiritual y reintegrarse con los dioses, mientras que el príncipe heredero tenía que pasar por dos ritos, ¿cierto? Un rito de preparación y un rito de coronación. En el proceso de preparación, ¿qué pasaba con este príncipe? Recibía iniciáticamente el título de Horus, así como su padre recibía el título iniciático de Osiris, él era Horus, y estaba llamado, ¿cierto?, a colaborar en el proceso de resurrección espiritual de su padre para que éste pudiera volver a los mundos espirituales. ¿Y cómo lo hacía? Se le introducía en una ceremonia al interior de un cadalso y los sacerdotes, conocedores de un secreto mágico, aplicado a ciertas hierbas, producían en él un estado místico que le permitía salir del cuerpo físico y acompañar al alma de su padre en su viaje hacia las alturas, ¿cierto? O sea, en definitiva, este príncipe que estaba preparándose para ser rey y ser entronizado en sucesión de su padre, sufría un proceso de muerte temporal y viajaba a las estrellas. Diríamos que el evento principal era la creación de Osiris y el surgimiento del Horus estaba implícito. Existen evidencias circunstanciales que apoyan esta teoría. Este fragmento está citado de la obra La clave secreta de Irán, de los autores Christopher Knight y Robert Lomas. Por tanto, lo que queremos decir, en definitiva, es que toda la teoría que hemos explicado hasta este momento sería uno de los secretos conservados en la masonería y que sería la continuación de las enseñanzas esotéricas que provienen de los más antiguos misterios que la historia ha conocido. Todo ello nos permite entender la especial relación que existe entre el trabajo que debería hacer, según esta evidencia que acabo de citar, el maestro masón como requisito para poder llegar a ser entronizado como venerable maestro. Vale decir, aquel masón que logra despertar a través del trabajo con sus vehículos internos grandes cuotas de espiritualidad que transforman su concepto de la realidad, de sí mismo y del destino de la creación, debiera ser aquel que esté luego en condiciones de ser electo como venerable maestro y entronizado en sucesión, ¿cierto?, del venerable maestro anterior. Creo que el lenguaje que hemos señalado hasta acá es tan maravilloso que sería inoficioso tratar de seguir describiendo los tremendos aportes espirituales que creo están implícitos en un estudio acabado bajo esta nueva luz, ¿cierto? Bajo este nuevo sentido que podemos también encontrar en el simbolismo de la iniciación masónica. Con esto quiero concluir, Gran Maestro. Por el tiempo, las demás nociones podrán ser analizadas por correo electrónico, pero no son muy diferentes de lo que ya se ha dicho, y quiero agradecer la tremenda oportunidad que se me ha dado y espero que esto a algún hermano les sirva como aporte bajo una nueva línea interpretativa que le permita incrementar o acrecentar mayores conocimientos en su quehacer masónico. Muchísimas gracias, Serenísimo Gran Maestro, presidente de CISMA, Héctor Díaz Montenegro. Hermano José, empezamos entonces con la ronda de preguntas. Por favor. El hermano Jairo Arboleda
¿Cómo asociáis los elementales, gnomos, sílfides, ondinas, salamandras a las pruebas simbólicas, los cuatro reinos y la creación de los cuatro mundos? Jugueras, jugueros y juguelum no asesinaron al maestro, lo ayudaron a dar el paso hacia su reintegro a la fuente. Así lo plantea el hermano Jairo Arboleda. A ver, con respecto a los elementales que menciona el hermano, las teorías espirituales hablan de que esta energía que fue emanada de la mente cósmica y que es portadora de estas mónadas, que también serían el antecedente metafísico de nuestras propias almas, ¿cierto? De nuestro ser espiritual, contiene mónadas que van a dar origen a distintas líneas de evolución. Y existe una línea paralela a la evolución de la humanidad que podría entenderse compuesta por los espíritus elementales, que son energías con cierta capacidad de conciencia muy inferiores a la que tiene el ser humano encarnado, pero con algún grado de conciencia, y efectivamente ellos son entidades que poseen una mónada, al igual que el alma humana, pero en un menor nivel de desarrollo, ¿cierto? Y esas mónadas son las encargadas de la construcción y mantención de cada uno de los reinos en que se descompone la naturaleza. Entonces, cuando entendemos que somos una mónada, que somos una dimensión espiritual energética, me refiero al ser humano, y este ser humano eleva su vibración, es capaz de tomar contacto con otros campos vibratorios también compuestos por otras entidades a las que se le llama los espíritus de la naturaleza o elementales. Pero eso no termina ahí. También si vamos hacia arriba y yo voy desarrollando estos trabajos de perfeccionamiento místico y mi conciencia va ganando la posibilidad de reconocer la existencia de otros planos, también es posible tomar contacto con seres de esos planos, al igual que como se hace aquí en la dimensión física con estos elementales. Entonces, efectivamente, ambos dos fenómenos, el invocar las energías y unidades de conciencia de estas entidades elementales como ayudantes del trabajo que realiza el teurgo, el sacerdote o el iniciador en la masonería, se puede hacer incluso apelando también a la asistencia de otras entidades de mayor jerarquía y dotadas de mayor poder y conciencia, que serían aquellos que habitan en los planos invisibles del universo. Me refiero a los conocidos como devas o entidades angélicas, arcangélicas, o incluso la invocación a las divinas manifestaciones de la energía en el plano más elevado, que es conocido bajo el nombre de los divinos nombres de Dios, como por ejemplo lo enseña la Kabbalah. Eso en cuanto a la relación que creo que puede tener esta línea de esoterismo que acaba de mencionar el hermano y su aplicación en la masonería. Efectivamente, hay ritos donde se hace alusión expresa a elementos de nomenclatura angélica o elementales, ¿cierto? Y se cree que con eso se está evocando o invocando, ¿cierto?, su presencia como ayudantes para la operación espiritual que ese ritual pretende realizar. Ahora, el hermano Jairo, creo que es el nombre, Sí. dice que los compañeros no asesinaron a Irán. A ver, hermano, nosotros hemos hablado de dos etapas distintas: la etapa en que el alma, el espíritu encarna y viene a un proceso de trabajo, y efectivamente el símbolo del asesinato hace alusión a la encarnación de la mónada en los vehículos y que están dotados en ese momento de un estado de inconsciencia. Entonces, desde esa perspectiva sí lo asesinan, y en lenguaje arquetípico, cuando el espíritu atrapado en la materia, se entiende que murió ese espíritu al plano en el cual vivía anteriormente, porque ese plano era un plano de libertad, se trasladaba libremente por el universo a la velocidad del pensamiento, y de hecho sí lo ratifica un símbolo hindú llamado Purusha, que muestra una facultad del alma representada por un pajarito, y su sede está en el cuerpo físico a una cuarta por debajo del corazón. Ese es el mana, ¿cierto?, que permite trasladarnos
a la velocidad del pensamiento, y es la habilidad que heredamos, una de las habilidades que heredamos de nuestra existencia en los planos espirituales. Entonces, cuando el espíritu encarnado en la materia, de alguna manera pierde esa libertad y es encapsulado en estos vehículos físicos que reprimen, que limitan toda su existencia. A eso se le llama la muerte del espíritu. Y cuando se produce el proceso de sublimar los vehículos, nuestra conciencia espiritual va penetrando en nuestra personalidad y se va formando una alianza entre ambos. Entonces nuestra personalidad va tomando contacto con las realidades espirituales donde habita nuestra mónada, se la va mostrando, y eso hace que nuestra personalidad gane mayores cuotas de conciencia y luz. Y a eso se le llaman los maestros, ¿cierto?, que rescatan a Irán de la tumba. Entonces, no es que una lectura no incluya la otra. Ambas dos son dos fases del proceso espiritual que, según estas teorías, ha venido a ser el alma en la encarnación humana. Eso, hermano. Gracias, Eduardo. hermano Josué. El hermano Juan Manuel Melo dice, la alquimia hace al hombre con la ignorancia, el fanatismo o la ambición. ¿Cómo fue? ¿La alquimia hace al hombre qué? Con la ignorancia, el fanatismo o la ambición. No sé si está bien formulada la pregunta, porque la verdad es que no entiendo qué es lo que está preguntando. Lo que yo creo que está preguntando es que la alquimia se aplica, ¿cierto?, a un proceso de trabajo en el cual debemos transformar los estados de conciencia que se nos producen por la influencia de los vehículos en que está compuesta nuestra alma. Cuando tenemos una personalidad que está regida por los impulsos que provienen de la sed instintiva y física, cuando estamos permanentemente sujetos a satisfacer los apetitos, estamos siendo sometidos por la ambición. La ambición en términos arquetípicos es estar ahí obligado a satisfacer cada capricho que se le ocurra a mi personalidad. ¿Ya? Ignorancia, fanatismo. El fanatismo es cuando el peso de nuestras emociones que están en el ámbito de nuestro segundo vehículo, lo emocional o el lunar, son tan fuertes, ¿cierto?, que yo pierdo ciertas cuotas importantes de libre albedrío. Esto es un tema muy importante porque hoy día se dice que los ciudadanos vivimos en un estado de derecho donde, pues, gracias a la Constitución y a los poderes del Estado, hemos ganado cuotas de libertad, ¿cierto?, que antiguamente los esclavos en los imperios de la antigüedad no tenían. Pero la verdad es que desde la perspectiva del trabajo espiritual, la libertad va mucho más allá de la libertad que yo tengo, ¿cierto?, de ejercer ciertos derechos cívicos. Porque si yo soy prisionero de mis emociones, si soy prisionero de mis apetitos, de los hábitos que están incrustados en mi personalidad y que muchas veces me fueron inculcados desde pequeño sin tener yo la posibilidad de elegir un hábito o forma de vida diferente a esa, ¿qué tanta libertad interiormente puedo decir yo que poseo? Entonces ahí estamos en el ámbito del compañero fanático, que es un elemento de mi alma con el que debo yo relacionarme y trabajar. Y lo mismo ya se mencionó con respecto a la ignorancia, porque desde el intelecto nosotros creemos que tenemos la película clara, que sabemos mucho porque tenemos cultura, pero esa cultura es información que proviene de los 5 sentidos con los que percibimos la realidad física. Pero hay otros niveles de conocimiento. En la mente abstracta, les invito a que lean a Edward Churé y su teoría del conocimiento, comentando la obra de Goethe, donde habla de el conocimiento racional y el conocimiento intelectual, entendiendo que el racional se refiere al conocimiento abstracto que se produce cuando uno trabaja con ideas abstractas en el nivel subconsciente de la mente, mientras que el intelectual es aquel que se produce por la información que nos provee a nuestra mente la experiencia en el plano físico por los 5 sentidos. Entonces, hay harto que trabajar para llegar a comprender el sentido iniciático de la palabra libertad. Hermano Eduardo. Seguimos. El hermano Raúl Renovitsky
pregunta. En nuestros rituales, los golpes son dados en la garganta, el pecho y la frente. ¿Cambia ello la interpretación que nos ha compartido? La verdad es que yo creo que no, porque la garganta, el pecho y la frente hablan de los tres centros más elevados, po. O sea, si nosotros pensamos en la frente, está lo que se conoce como el tercer ojo, que sería la glándula pineal, de la que yo les hablaba, que está sepultada debajo del cerebro, ¿cierto? La garganta, les decía yo, que es el primer centro que se relaciona con los niveles más elevados de nuestra espiritualidad. O sea, cuando salimos del cuaternario inferior de la personalidad, compuesto por el cuerpo físico, instintivo, emocional e intelectual, vienen los niveles, cierto, mentales y espirituales, que serían el manas, el nirvánico y el búdico, según una nomenclatura, ¿ya? Y esos tres niveles que corresponden a esta mónada, que acuérdense en otra clase dijimos que tenía un aspecto ternario, corresponden también a tres centros que son los que irradian la actividad de los campos más elevados de nuestra aura. Y está la garganta, está el entrecejo y está la corona. Pero resulta que aquí estamos hablando de que el primer golpe sería en el pecho, y el pecho está relacionado con el chakra cardíaco, que es nuestra mente intelectiva. ¿Ah? Nuestra mente intelectiva, la intuición y la inspiración son estados de conciencia que se deben trabajar para transmutar los vehículos inferiores que hemos hablado tan largamente. Yo creo que no cambia en gran medida la enseñanza, porque son distintas variaciones rituales, son distintos los autores y épocas en que se fueron componiendo estos ritos, pero yo creo que de alguna u otra manera, más directa o indirectamente, siempre terminan sustentándose en una enseñanza evolutiva como la que hemos descrito en base al lenguaje químico. Gracias, hermano Josué. El hermano Hernando Sanjuanelo pregunta, ¿cómo funciona la mente consciente y subconsciente en el proceso alquímico del ser humano y del masón específicamente? Bueno, yo creo que cuando nosotros entramos a la masonería, lo primero que nos sorprende es ver este mundo nuevo, con ceremonias, con colores, con templos, con medallas, con palabras enigmáticas, todo este psicodrama que consiste el método por el cual la masonería pretende ayudar al hombre a evolucionar espiritualmente. Entonces, evidentemente que en la mente intelectual lo que opera es adquirir información, y esa información va a impactar un mayor desarrollo de cultura, que va a poder ayudarme a generar algunas actitudes de manejo emocional, de represión de ciertos impulsos. Cuando me pongo, no sé, mal genio y quiero pelear con un hermano, la información ética de la masonería me va a decir, hermano, usted ya no es un profano, tiene que hacerse dueño de su mundo interno. Entonces nos vamos de alguna manera cultivando, ¿cierto? Pero eso es un proceso que afecta a niveles más externos de la personalidad, la conducta externa y tal vez algunos componentes del proceso interno del alma humana. Pero en la mente subconsciente operan energías muy fuertes, y muchas de ellas no es suficiente tener una formación académica para ser capaces de terminar controlándola, sometiéndola o erradicándola. Como dice un autor que a mí me gusta mucho, Israel Regardí, él dice, los libros no te hacen mejor persona. Entonces, yo creo que el trabajo más de tipo interno, reflexivo en un principio, aparte obviamente de la lectura, la composición de trabajo, las conversaciones y el compartir experiencias con los demás, pero llevando esto al foro interno, aplicando, ¿cierto?, una introspección honesta, genuina, un examen de conciencia, de cómo yo me vivo mi mundo interno, aprendiendo a reconocer o despertar la visión psíquica que me permita saber cómo está mi nivel más energético, cómo está mi guatita, cómo está el sensorium sinestésico. Estoy con la guatita apretada, estoy con una sonrisa interior, cómo está mi pecho,
¿Cómo me expreso yo? El tono de mi voz, ¿es una voz íntegra, es una voz vibrante, es una voz más bien entrecortada? Todo eso nos va a ir ayudando a inspeccionar los planos internos. Y ahí el trabajo con el símbolo es fundamental, porque el símbolo está relacionado con un elemento de la mente que son las ideas abstractas o arquetípicas. Cuando yo pongo el símbolo, esto me pone en contacto con un proceso que me va a hacer trabajar subconscientemente y va gradualmente permitir que yo modifique mis creencias respecto de la realidad. Recordemos lo que pasa cuando uno se acuesta en la noche preocupado por algo y el otro día despierta con la solución fresquita en la mente. Eso no es un milagro, es una función de la mente que está en un nivel que se llama subconsciente. Por tanto, esos procesos, esas habilidades que están en cualquier intelecto humano, se pueden estimular en base a estas claves iniciáticas que la masonería tan felizmente conserva. El tema está en que tenemos que aprender a conocer la técnica de cómo estimular e incrementar cada vez mayores niveles de esos procesos subconscientes para acelerar los grados de transformación que podamos lograr. Pero hay ahí un nicho a explorar altísimo y que no nos aleja de la docencia clásica de la masonería. Por el contrario, nos permite hacernos expertos en su uso, en mi opinión personal. Gracias, hermano José. La venerable hermana Edith Camerano dice, en el proceso de fabricación de la piedra filosofal hasta llegar a construcción de la superestructura, las herramientas utilizadas en cada grado ayudan a lograr esa independencia. No, el volumen ¿Tú serías tan gentil de repetirme la pregunta, por favor, Juan Eduardo? Un segundo. Reinicia tu audio, José, por favor. En el proceso de... Reinicia tu audio, hermano Josué. En el proceso de fabricación de la piedra filosofal, hasta llegar a la construcción de la superestructura, las herramientas utilizadas en cada grado ayudan a lograr esa independencia. Sin duda, sin duda. Ahora habría que entender justamente este es un tema súper interesante, porque ¿qué entendemos por herramientas? Las herramientas pueden tener yo no venía preparado en este momento para poder hacer un análisis muy acabado, muy acucioso. Pero, por ejemplo, hay una obra que yo creo que nos puede ayudar mucho, es la obra de Alquimia Espiritual de Robert Ambelén, que a mí me gusta mucho, porque él hace un análisis, ¿cierto? Y él, primero está la escala filosofal y alquimia espiritual. Ambas obras de él tienen mucho que decir con respecto a la formación filosófica, esotérica, que puede tener un masón y que se puede estar refiriendo simbólicamente a lo que nos enseñan las herramientas, ¿cierto? Pero él también nos habla de que hay una lectura a nivel de facultades del alma, ¿cierto? Nadis, canales energéticos, poderes, estados de conciencia que también se pueden relacionar con el simbolismo de las herramientas. Piensen ustedes, por ejemplo, que las herramientas van a llegar a un número simbólico que no voy a mencionar. Bueno, pero estamos en tercer grado. En algunos ritos llegan normalmente hasta 9, ¿ya? Y si yo pongo un correlato, las 9 emanaciones divinas que están por encima de Malkut en el árbol de la vida, podría perfectamente tener una correspondencia. Entonces, cada estado de conciencia representado por una emanación, según la Kabbalah, ¿cierto? O aspecto de la divinidad, que potencialmente se supone está contenido en mi propia mónada, si yo lo voy desarrollando, de alguna manera estoy ocupando las herramientas con las que está dotado mi ser interno. Y sería equivalente al número, ¿cierto?, de 9 herramientas que se entregan en algunos grados simbólicos de la masonería azul. Entonces, ahí hay otra forma de llevarlo a la práctica, se va dando cuenta, ya superamos esta simple lectura de que habla del arquetipo del niño bueno, que tenemos que portarnos bien, que aprender a educarnos, que tratarnos bien, que ser fraternos. Llevamos el análisis de la enseñanza a niveles
más profundos, y podríamos llegar a niveles incluso meditativos, místicos y mágicos, si usted quiere, dependiendo de qué tipo de nomenclatura va a ocupar para interpretar el simbolismo masónico. Gracias. Hay una pregunta de la hermana Edith Camerano que está tan cortada que no se entiende, así que no la vamos a hacer. El hermano Jorge Pardo pregunta, ¿de qué manera influye la alquimia en los 3 principales estados de conciencia? A ver, si él se está refiriendo a los vehículos inferiores de la personalidad, ¿cierto? Yo creo que ya lo hemos dicho bastante detalladamente a lo largo del seminario. O sea, el primer vehículo que habla del cuerpo saturnial se trabaja a través de la mortificación, de la devastación de la piedra bruta, del desapego, ¿cierto? Del autocuestionamiento, de la revisión constante. Y ahí hay un proceso que se llama simbólicamente el anigredo, putrefacción, caput corvi, cabeza de cuervo. En el fondo habla de degollar al enemigo, ¿cierto? Hay un mito que habla de la medusa que debe ser degollada, ¿cierto? Y la medusa son muchas cabezas, entonces simbólicamente se habla de que estamos compuestos por muchas tendencias, muchas de ellas que son contrarias a mi voluntad evolutiva, a mi deseo de crecimiento. Entonces tengo que ir decapitando esos componentes de mi personalidad, tal cual como lo habla la piedra bruta. Y bueno, así se trabaja desde la alquimia, tanto ética y místicamente hablando, en ese nivel. Pero también tenemos la operación que tenemos que hacer con el nivel más emotivo, y ahí aplica mucho el tema del concepto de solve y coágula, ¿cierto? O también de la transmutación. Y la transmutación de las emociones normalmente se hace no en el nivel emocional, sino que en el nivel intelectual. Porque cuando yo interpreto la realidad, provoco una respuesta emocional. Si yo cambio mi interpretación de la realidad, mi respuesta emocional va a ser diferente. Entonces ahí van entendiéndose estos símbolos de la alquimia como atribuibles a ciertos procesos que nosotros debemos entrenarnos en ir realizando para ganar mayores grados de realización personal. Gracias. El hermano Héctor Maduro pregunta, ¿cuáles son las 5 cosas necesarias para la práctica de la alquimia? No sé por qué él habla de que son 5 cosas. A lo mejor está atribuyéndolo a las 5 alquímicas. También lo está atribuyendo a los 5 puntos perfectos de la maestría. Pero como le digo, yo esa pregunta no la puedo contestar en términos taxativos porque estamos hablando de símbolos, y los símbolos pueden ser significativos de diversas cosas dependiendo de qué alquimia estemos hablando. Si estamos hablando de la alquimia externa, de la alquimia interna, de la vía húmeda, de la vía seca, la verdad es que con mucho respeto, yo no voy a contestar esta pregunta porque está formulada de una manera que tiende a confundir más que aclarar, creo yo. Gracias. El hermano Jorge Pardo, que hizo una pregunta recién, la repite, la arregla. Dice, ¿de qué manera influye la alquimia en los 3 estados de conciencia principales? Conciencia objetiva, subjetiva y subconsciente. Es que cuando escuché la pregunta entendí que me estaban hablando de estados de conciencia, y los niveles de la mente y los estados de conciencia son para mí cosas diferentes. Los niveles de la mente están asociados, ¿cierto?, a lo que yo de alguna manera he mencionado, porque nuestra mente intelectual, que se alimenta con los 5 sentidos y que maneja información de carácter conceptual, está muy relacionada con el cuerpo físico, ¿cierto? Con el cuerpo saturnial. El nivel subconsciente, el inconsciente personal, también está directamente vinculado con el cuerpo saturnial.
Y en ambos dos yo ya dije que había un trabajo de mortificación, de renuncia, desapego, de domesticación, que se podía realizar, ¿cierto? Cuando hablamos del nivel del inconsciente colectivo, ¿cierto? El inconsciente colectivo tiene que ver con un conocimiento espiritual que va más allá de nuestra generación y que inexplicablemente va apareciendo en forma cíclica a través de los distintos periodos de la historia humana, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que ese nivel va a ayudar mucho a ir modificando nuestra vibración de tipo emotiva, ¿cierto? Porque esas ideas nos ponen en contacto con vibraciones que son capaces de elevar nuestros procesos, de ayudarnos a soltar más rápido estos mecanismos reactivos que tenemos en la parte más animalesca de nuestro nivel instintivo y emocional. Por tanto, el trabajo en el subconsciente, en el inconsciente colectivo, es un tremendo apoyo. Pero no digo por esto que el trabajo con el inconsciente personal no sea importante, porque ahí también hay mucho que disolver. Está todo el nivel de los complejos, la energía reprimida, los miedos, las cosas que no nos atrevemos a confesar. Son trabajos larguísimos y que se pueden hacer durante toda la vida y no terminan nunca. Y el nivel supraconsciente, bueno, yo creo que el nivel supraconsciente está directamente relacionado con experiencias de carácter místico que se van produciendo justamente cuando uno va siendo capaz de ir avanzando en este viaje por los distintos procesos que podemos ir pesquisando al interior de nuestra alma. Gracias. La venerable hermana Polinia Enríquez pregunta, ¿a cuál proceso de la alquimia corresponde la función de Da'at de la Cábala? Wow, 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 wow. A ver, es difícil contestar a esta pregunta porque Da'at es, diría yo, una de los elementos de la enseñanza cabalista a nivel de trabajo místico, de la cábala práctica, ¿cierto? Más elevados y secretos que yo conozco. No sé si la hermana que hizo la pregunta estará consciente de la profundidad que tiene ese elemento. Porque Da'at representa, entre otras muchas cosas, el portal que permite la reintegración del alma, ¿cierto?, a la fuente de emanación, que también significaría de alguna manera la disolución del yo y el fusionarse en la mente divina, por ende, de alguna u otra forma se podría interpretar también como la salida de la rueda de las reencarnaciones, ¿ya? Es justamente el símbolo iniciático que estamos estudiando, que se refiere a la gran obra, está directamente relacionado con Da'at. Pero ahí hay un tema que no me está permitido comentar porque estaríamos saliéndonos con creces del ámbito jerárquico en el que estamos en este momento, que tiene mucho que decir con respecto al origen de la masonería y de la iniciación a lo largo de la historia de la existencia del planeta y de las humanidades que lo han habitado, que también está en directa relación con un elemento simbólico atribuible a la esfera de edad. Y yo a la hermana le recomiendo que trate de investigar en la cosmovisión que tienen en los mayas, ¿cierto?, que fue muy difundida a través de las profecías mayas, y ahí ella va a encontrar correspondencias de carácter astronómico con los distintos elementos que componen el universo según la Kabbalah, como Tiferet, Lebaná y otros, y el que corresponde a Da'at en la nomenclatura maya le va a decir mucho a esta hermana que está haciendo la pregunta y que también debiera ser materia de estudio, según yo, por todos miembros de la orden masónica, porque está directamente emparentado con gran parte de los símbolos más ocultos que yo conozco de nuestra orden. Gracias. El hermano Guillermo Gietz. Querido hermano, ¿existe relación o uso de la teurgia en el trabajo alquímico?
Claro, sí, claro. O sea, de alguna manera nosotros cuando hablábamos de la alquimia externa y la alquimia interna, ¿cierto? Alquimia metálica o alquimia espiritual, nos estamos haciendo como una discriminación que no es taxativa, pero puede ser entendida como la alquimia que se produce cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un ritual masónico y en ese ritual las fórmulas que se usan tienen el propósito de poner a este grupo, ¿cierto? Humano, que también al mismo tiempo constituye una especie de circuito energético que reúne toda la energía de todas las almas que estamos ahí interactuando, ¿cierto? Y que esa energía es capaz de eh, atraer otras vibraciones de más alto plano. Entonces, eso sería como de alguna manera entender lo que es la dimensión teúrgica o invocatoria del ritual masónico, que también se puede hacer a nivel individual en otras órdenes, como lo enseñan, como muchos de nosotros sabemos, ¿cierto? De hecho, hay prácticas del Bhakti Yoga que tienen el mismo propósito. Entonces sí, ahí hay una operación alquímica que se hace a través de algo que podría considerarse teúrgico. Y el otro camino, que es el camino de la alquimia interna, ¿cierto? Eh, no excluye la alquimia externa, porque en el fondo la alquimia interna es ir trabajando con las energías que componen mi alma. Entonces, yo a través del interior de mi alma puedo ir accediendo a estados de conciencia que me permiten contemplar otras realidades, y en esas otras realidades hay otro tipo de energías y de seres que habitan esos planos. Entonces, por los dos caminos puedo hacer el mismo trabajo. Lo que pasa es que yo voy a ser consciente cuando lo hago a través del camino místico de lo que estoy haciendo porque lo experimento en mi propio ser. Mientras que en el camino teúrgico no necesariamente todos los hermanos saben lo que está pasando, porque no todos los hermanos tienen desarrollado las habilidades de percepción espiritual necesarias para poder constatar que ahí hay entidades presentes, que hay energías que están interactuando, y es muy lamentable que ese trabajo sea como abandonado o como descuidado, ¿cierto? Porque yo creo que es la clave de la iniciación masónica. Yo creo que mucho de la transformación que vivimos, para bien o para mal, se relaciona directamente con las energías con las que entramos en contacto a través de los trabajos rituales. Entonces, aun cuando uno sea un escéptico, yo creo que igual debiera tener cuidado con en qué estado vibratorio entran los hermanos al momento de realizar una ceremonia. Si los hermanos, de hecho hay una frase que a mí me parece extraordinaria en el ritual de emulación que prohíbe que dos hermanos que estén peleados puedan entrar al templo juntos. Cuando un hermano está en conflicto manifiesto con otro hermano, este tiene todo el derecho de solicitarle públicamente que abandonen el templo y que salgan a superar sus diferencias afuera. Eso no es solo ética, eso es mística. ¿Por qué? Porque cuando se impuso esa regla, seguramente quien la puso no estaba pensando solo en la buena convivencia de los hermanos, estaba pensando también en que por alguna razón esos hermanos estando enojados no pueden estar presentes en un ritual masónico. La dimensión energética, emotiva, que nosotros formamos parte de la cadena, y esa cadena es un circuito. Por algo se nos pide entrar al orden, por algo se nos pide estar en silencio. Son sugestiones que se van haciendo a lo largo del ritual para ir provocando estados de conciencia compatibles con el trabajo espiritual alquímico que se va a desarrollar por esa logia, sobre todo en ceremonias de aumento de grado y exaltación. Eso, hermano. Gracias. El hermano Víctor Aponte, ¿pudiera describir brevemente la diferencia en el desarrollo de la alquimia en la vía seca y la vía húmeda? La verdad es que no es una materia que yo domine bien, porque una de las áreas donde se aplica la discriminación de vía seca y vía húmeda tiene que ver con la alquimia sexual, ¿cierto? O el tantra. Área que yo, por cierto, desconozco porque no la he practicado, no está dentro de mi interés. También se podría entender otra forma, que a lo mejor el hermano no esté de acuerdo conmigo, y es muy lícito que así lo haga, cuando nosotros hablamos del trabajo de la transformación
por el camino de la emocionalidad, ¿cierto? Que sería como lo húmedo, y el camino de lo intelectual, que sería la vía seca, ¿ya? Porque si lo asociamos al simbolismo al simbolismo cabalista, la vía seca estaría relativamente relacionada con la esfera del desarrollo filosófico, ¿ah? Mientras que la vía húmeda estaría relacionada con la esfera de lo religioso, de lo místico, de lo mágico, ¿ah? Entonces, son dos formas de trabajar, el ponernos en contacto con la energía y ir generando estados de transformación interna. De hecho, se cree que según este simbolismo, incluso, como yo lo mencionaba, el trabajo meramente intelectual en las enseñanzas espirituales también provoca un resultado, ¿cierto? Y algunos autores dicen que esos dos caminos no se deben combinar, y hasta cierto punto tiene algo de razón, porque podría ser que el cambio de vibración entre ambos tipos de funcionamiento anímico se produzca de manera demasiado radical y pueda resultar provocando efectos contraproducentes, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando se realizan prácticas mágicas sin estar debidamente preparados. Los voltajes energéticos que uno y otro camino pueden atraer, ¿cierto?, a nuestra alma, pueden ser de tal nivel que si hacemos un cambio demasiado drástico de una forma de trabajo espiritual a otra, sin habernos preparado, podríamos generar ahí un desencaje, un desbarajuste, que son algunos de los riesgos que normalmente los autores serios advierten existen en el ámbito del ocultismo, por ejemplo. Gracias. El hermano Javier Zapata pregunta: ¿de qué manera puede influir la práctica del solve e coagula en nuestro trabajo de ir generando mayores estados de conciencia? Bueno, el hermano está haciendo alusión a un concepto propio de la alquimia, que es una práctica que tiene, yo diría, por lo menos dos interpretaciones. La interpretación popular del solvet coagula es un trabajo que vamos a ir haciendo con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra energía en los distintos vehículos, ¿cierto? Que va a hacer disolver todo lo que sea contraproducente a mi evolución y coagular todo aquello que me permita, ¿cierto?, ganar mayores niveles de conciencia, de nobleza, de percepción extrasensorial, de sutileza espiritual, de evolución, en definitivas cuentas. Esos dos movimientos, ¿cierto? Hay un texto que, no sé si ya lo mencioné, yo lo recomiendo mucho para comprender bien cómo funcionan las polaridades a nivel del alma humana. El documento El misterio del sexo y el amor en el matrimonio, de John Fortune, que sobre todo a los hermanos maestros de tercer grado, yo se los recomiendo, porque ahí tienen muchas herramientas como para ir comprendiendo cómo funcionan nuestros procesos a nivel subconsciente, a nivel energético, y que tiene mucho que ver también con la alquimia sexual. Habla de la importancia que tiene fusionarse con la pareja en el ámbito espiritual, físico, emotivo e intelectual. Entonces, la pregunta era cómo funciona el solvet coagula en nuestro proceso espiritual, decía, hermano. ¿Puede influir la práctica del solve coagula en nuestro trabajo de ir generando mayores estados de conciencia? Sin duda, porque el solvet coagula, como lo he descrito, trabajar los niveles de dualidad en cada plano, obviamente que va a permitirnos, ¿cierto?, generar un tercer estado de conciencia, si usted quiere, ¿ah? Si yo tengo en el ámbito emocional el movimiento reactivo y el movimiento proactivo, y yo voy nivelando esas dos fuerzas, voy a generar un tercer elemento que sería como en la dialéctica la síntesis, ¿cierto? Tesis, antítesis y síntesis, sería como el elemento equilibrante, sería el Dios Padre, la Diosa Madre y el Dios Hijo. Es una nueva forma de ser que se va generando como un estado en cada uno de los niveles.
Ahora, eso aplicado a los distintos vehículos que ya mencionamos de la anatomía oculta. Pero hay otra práctica que algunos tenemos la dicha de haber recibido, que fue entregada por un iniciador que escribió una obra al respecto, que su nombre místico es Apiano León de Valiente, autor de la obra Las Cuatro Alas de Mercurio, que él ha transmitido un ejercicio de trabajo de alquimia operativa, que también recibe el nombre de Solve et Coagula. Y ese trabajo se parece mucho a ciertas prácticas que se recomiendan, por ejemplo, en la alquimia taoísta, que son conocidas como los senderos del Cinabrio, que también tienen que ver con ir generando ciertos procesos de visualización, de magnetización y de transformación vibratoria de nuestros vehículos, que van a ser un tremendo complemento para ir generando una evolución espiritual, porque en la medida que inyectamos esta energía en nuestra aura, la hacemos circular, estamos haciendo que nuestra vibración se eleve, y eso va a ir permitiendo que nuestro nivel energético, emotivo, intelectivo y supraconsciente vaya haciéndose cada vez más fluido. Entonces, los dos, es como hablar de las dos columnas. Hablábamos recién de la alquimia húmeda y la alquimia seca, ¿cierto? La vida húmeda y la vida seca. Yo creo que ambos dos se pueden trabajar, pero sabiendo dividir los caminos para que no se mezclen y no caigamos en cosas contraproducentes. Pero bajo la guía de un maestro con experiencia, sin duda que ayudan claramente a una evolución espiritual. Es como hablar del yoga, por ejemplo. Gracias. El hermano Freddy del Vecchio pregunta, ¿el ayuno como parte del cambio en la transformación espiritual de la materia ayuda a nuestra alquimia en la involución y evolución? Absolutamente, absolutamente. El ayuno es una técnica, una práctica que yo considero que es extraordinaria, extraordinaria. O sea, el ayuno fortalece nuestra voluntad, el ayuno nos permite ver cómo vivimos en un estado de automatismo. Por ejemplo, si estamos 3 horitas, 5 horitas sin comer, vamos a empezar a sentir angustia, temblor, sudor, y todo eso nos va hablando de el nivel más inconsciente de los hábitos automáticos de nuestro cuerpo. Entonces es una forma que nos va mostrando la fuerza que tienen ciertos estos niveles vibratorios, estos niveles senestésicos, cómo impactan en la determinación de nuestra conducta. Es tremendo, es tremendo. El ayuno sirve para purificación, influye en los procesos de respiración, permite al cuerpo descansar de ciertas funciones que hacen que la energía pueda ser invertida en otros procesos en los cuales normalmente no se invierte, porque no hay ni energía ni tiempo disponible para esas otras funciones biológicas. No, el ayuno es extraordinario. O sea, yo creo que hay un libro, hay dos libros que dan mucha luz sobre estos temas. Uno de ellos, del autor Omran Mikhail Ivanov, lo voy a mostrar, se llama Los misterios de Yesod, de Omran Mikhail Ivanov, que tiene un análisis bastante detallado de distintos niveles de trabajo interno que uno puede ir haciendo para purificarse. Y el otro, que es una síntesis, es La iniciación del doctor Eduardo Alfonso. Ambos dos debieran, según yo, ser tenidos en cuenta en el primer grado. En el primer grado, cuando hablamos de que el mandil es de color blanco y representa la pureza, y estamos hablando de la pureza de los 4 vehículos de la personalidad formados por el cuaternario inferior, en el que está diseñado el mandil, nos está invitando a que la piedra bruta se debe trabajar desde el primer grado en un enfoque cuaternario, revisando nuestra purificación corporal, energética, emotiva e intelectual. Sí, sin duda que es una maravillosa pregunta la que me acaba de hacer el hermano, y se la agradezco porque es un tremendo tema ese, y de ahí parte con otras prácticas mucho más elevadas como la respiración, pranayama, el karma yoga. También yo les sugiero que lean al respecto. Es maravilloso el mundo del karma yoga como una forma de purificación emotiva, intelectiva y ética. El servicio del prójimo también.
son muchas cosas que se pueden hacer. Gracias. La hermana Catalina Valenzuela. En la vida profana parece recomendable avanzar en el control de nuestros vehículos inferiores a través de un conocimiento tan difundido como los 7 pecados capitales, dado como son, según lo entiendo, una alerta sobre aquellas prácticas de la existencia física que nos amarran a nuestro estado material y por tanto al infierno. Sí, bueno, yo creo que la enseñanza iniciática, la enseñanza de las escuelas de misterio, tiene una explicación de carácter racional. Y esa explicación es lo que hoy día se conoce como ciencia oculta, curioso. Porque cuando uno habla hoy día de ciencia oculta, piensan en el tarot, piensan en, no sé, en cosas como media esotéricas, media brujeriles. Y la verdad es que ciencia oculta implica el conocimiento científico que se ha mantenido secreto. Y entendamos que la epistemología de ese conocimiento no es la misma que la epistemología de la ciencia moderna. Hay un procedimiento de carácter científico, entendiendo por científico un procedimiento epistemológico de carácter racional que se ocupaba desde la más remota antigüedad. Y eso era ciencia. Bueno, eso fue dando origen a que se construyeran mitos para explicarle en sencillo a la gente estas leyes que los sacerdotes tenían claramente concebido y comprendido cómo funcionaban, pero para explicárselo en simple a las personas que no tenían estas claves, este conocimiento íntegro. Así sale la mitología como una forma de docencia de la religión. La iconografía, las pinturas, los símbolos, le decían a la gente, ¿sabe? Cultiven esta época del año porque su cosecha va a ser más fértil. ¿Saben? No cultiven esta época porque en esta va a perder la semilla y la plantación se va a morir completa. Eso era antiguamente lo que dio origen a las manifestaciones de la religión. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque los 7 pecados capitales son, en un periodo posterior, acuñados como una noción del catolicismo, pero que podrían tener relación con conocimientos iniciáticos que lamentablemente después adoptan el nombre de pecado y se le aplica a eso la noción de culpa, el castigo, la represalia y el monopolio del poder por ciertas religiones que van haciendo una tergiversación y un mal uso de esa enseñanza. Pero sí, efectivamente, el concepto arquetípico, espiritual e iniciático de los pecados capitales son un tremendo tema de reflexión, pero entendiéndolo sin toda la carga que se le ha impuesto por movimientos más involutivos que evolutivos como los que acabo de mencionar. Si no, téngase en cuenta como vía de ejemplo el proceso de la Inquisición, por ejemplo. Solo para mencionar algunos. Muchas gracias, hermano Josué. Dejo con la palabra en el cierre al presidente de CIMAS, el ilustre querido hermano Héctor Díaz Montenegro. Gracias, querido hermano Juan Eduardo. Ya le agradecía a todas las logias, me había quedado en el tintero a nuestro querido hermano y amigo Roberto Longo, de Italia, de la gran logia Madre de Camea. Y ellos están de madrugada, como las hermanas rumanas, los italianos, toda la parte de Europa están madrugando y es un sacrificio que han hecho para estar con nosotros. Gracias, queridos hermanos, y gracias, queridas hermanas. Gracias, querido hermano Josué, por estar brillante, por todos los comentarios, solamente aplausos. Y todos les vamos a enviar, están grabados el curso completo, la alquimia. Además, el querido hermano Josué nos ha hecho llegar 4 textos para enviarle para que le ayuden en el conocimiento de esta información que nos ha entregado. Y el que quiera adentrarse, quiere ir a investigar, quiere hacer estos ejercicios prácticos, también estar en el chat el correo del querido hermano Josué, que en septiembre él va a dictar sus propios
cursos personales que tiene previsto. Así que nuevamente mi agradecimiento, querido hermano Josué, por vuestra iluminación, que nos ha entendido que como masones, hemos aprendido, siempre se aprende algo más todos los días. Mi agradecimiento a los grandes maestros, a las grandes maestras, a los grandes logias, grandes orientes, y ya estaremos en comunicación el próximo, tenemos a fin de mes el calendario que tenemos reunión del directorio de CIMAS, y vamos a ver cuáles son los próximos pasos. Tenemos al hermano Raúl, al hermano Iván, que son expositores ya conocidos en la web, que nos han ofrecido también sus charlas para CIMAS, y vamos a ver con ellos, y vamos a ver cuándo podemos hacer otro curso de esta misma índole. Muchas gracias, queridos hermanos, y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias a usted, hermano presidente CIMA, y a todos los queridos hermanos. Agregar, hermano Héctor, si me permite, que aparte de este material, usted recordará, yo tengo en mi poder ya construido un PowerPoint sobre metodología docente para los grados simbólicos de la masonería, donde tratamos de desarrollar técnicas hermenéuticas del simbolismo en el ámbito más psicológico y esotérico. Ese material está a su disposición, hermano presidente, por si quiere también socializarlo o compartirlo presencialmente o virtualmente con las obediencias que participan encima, y también informarle a los hermanos que estoy en este momento construyendo una obra que quiero seguir el ejemplo de nuestro hermano Iván Herrera. Voy a emular su ejemplo y voy a escribir, estoy escribiendo un libro que también va a decir directa relación con todo lo que hemos tratado en este curso, además de los seminarios que usted ya anunció que dictaré a partir de la primera semana de septiembre, presidente. Eso para que los hermanos estén enterados y puedan recibir esa información cuando ya esté disponible. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un placer estar acá. Gracias. Buenas noches, hermano. Gracias. Buenas noches, querido hermano. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, querido hermano. Gracias, Querido hermano. gracias, Querido hermano. Gracias. Buenas noches. Todos los hermanos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy gracias por haber compartido tus conocimientos. Gracias a todos, hermanos. Gracias, Josué. Buenas noches. Gracias y buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.